Bien. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias por venir a la charla. Mi nombre es Fabián Monilla, yo trabajo en Artech, en el equipo de soporte. Y hoy quería hablarles de un aspecto en particular en lo que refiere al desarrollo de aplicaciones para Smart Devices, que es la integración de estas aplicaciones con sistemas existentes, con sistemas que ya están funcionando. El desarrollo de aplicaciones para Smart Devices es una realidad que cada vez ha venido más fuerte, es algo que ha llegado para quedarse, y estas aplicaciones ya no son más solamente juegos o redes sociales, sino que abarcan un abanico mucho más grande de funciones y de necesidades que hacen muchas veces que tengamos que integrar estos módulos, estas aplicaciones, con sistemas que ya están funcionando. La idea es ver qué opciones tenemos y cómo hacer eso, esa integración. Entonces, yo tengo mi sistema existente, es un sistema que ya está desarrollado, ya está funcionando hace tiempo. Ese sistema puede ser de mediano o gran porte. Además, capaz que está desarrollado en una versión vieja de GeneXus, en una versión anterior a Evolution 2, que es donde se incluyó la generación de aplicaciones para Smart Devices, o incluso son sistemas que no fueron desarrollados con GeneXus, fueron desarrollados a mano, o son sistemas cerrados, sistemas de tipo caja negra. Entonces, la interrogante que surge enseguida es, ¿puedo con GeneXus generar un módulo para Smart Devices para este tipo de aplicaciones? La respuesta es que sí. Sí vamos a poder, y hoy lo que vamos a ver es cómo hacer esa integración. Antes de empezar a ver los distintos escenarios o las distintas opciones, quería que repasemos en un par de líneas la arquitectura de las aplicaciones para Smart Devices que genera GeneXus. Estas aplicaciones pueden ser de dos tipos, aplicaciones online o aplicaciones offline. También las conocemos como aplicaciones conectadas y aplicaciones ocasionalmente conectadas. Lo que está en la imagen es la arquitectura de lo que son las aplicaciones online. En el dispositivo, en una aplicación online, corre una aplicación que lo único que hace es conectarse con una capa de servicios que es ahí, en esa capa de servicios, en donde se ejecuta y se crea toda la lógica de la aplicación. Esa capa de servicios, además, es la que eventualmente accede a una base de datos. Del lado dispositivo, simplemente lo que se hace es tareas de interfaz gráfica, interpretando una metadata y las respuestas que devuelven los requerimientos a esa capa de servicios. En el caso offline, lo que pasa es que aparece del lado del dispositivo ahora una base de datos. Ahora vamos a tener una base de datos en la parte de la aplicación que está corriendo del lado del dispositivo. Y además, toda esa lógica de la aplicación que antes se generaba y corría en la capa de servicios, va a pasar a correr del lado del dispositivo. La capa de servicios igual sigue existiendo porque implementa, digamos, mecanismos de sincronización automática entre la base de datos centralizada y la base de datos local que tiene cada uno de los dispositivos. Entonces, ¿qué opciones tenemos para integrar estos sistemas, estas aplicaciones de Smart Devices con sistemas existentes? Bueno, son muchas. Son muchas y muy variadas. Y cuál es la mejor y la más viable en cada caso depende de muchos factores. Depende del tamaño del sistema existente, depende del tamaño del módulo para Smart Devices que queremos, depende también de factores o restricciones o requerimientos que tengamos en lo que respecta a la infraestructura, a la seguridad y también al nivel de acceso que tenemos a ese sistema existente. Es importante saber si podemos acceder directamente a los datos, si podemos realizar modificaciones en el sistema existente o si directamente no podemos hacer nada. Entonces, todos los diferentes escenarios de integración, para mostrarlos en la charla, los dividí en tres tipos. Cuando tenemos base de datos en el módulo para Smart Devices, cuando tenemos acceso directo a los datos, a la base de datos del sistema existente, y cuando el acceso al sistema existente se da o se puede dar exclusivamente a través de servicios. ¿Bien? Entonces, el primer tipo de estos escenarios, cuando tenemos una base de datos en el módulo para Smart Devices, en la aplicación para Smart Devices. Ahí vamos a tener la aplicación va a tener la arquitectura como la de la imagen, tenemos el sistema existente, y bueno, en este caso, en donde vamos a poner más trabajo, donde vamos a tener que poner el foco y todo el pienso de la solución, es en la integración, en la comunicación entre los dos componentes.
Seguramente vamos a tener que pensar cómo hacer la replicación de información entre una parte y la otra. Esta replicación puede ser en un sentido o en el otro, ¿verdad? Y también tenemos que pensar en qué momento hacemos esa replicación. Seguramente vayamos a crear programas o servicios que hacen esta replicación. Algunos van a ser reactivos a acciones en el sistema o en la aplicación. O sea, cuando yo ejecuto una acción o hago una modificación en la aplicación Smart Devices, que inmediatamente se llama un servicio que replique esa información del otro lado y viceversa. O puedo tener o desarrollar procesos y programas que ejecutan de forma esquedulada, o sea, cada tanto hago, digamos, traspaso de información de un lado al otro en forma, digamos, masiva. Seguramente lo que vamos a terminar haciendo es una mezcla de todo esto, dependiendo del tipo de información. En la aplicación para Smart Devices del evento, nosotros hicimos un esquema hicimos este esquema. Nuestro sistema existente era toda la base de datos corporativa de Artech, los sitios de Artech y del evento, que tenían muchas tablas con muchos atributos. Y bueno, en la aplicación del evento la desarrollamos con una base de datos local y la replicación la hacemos según el tipo de información. Por ejemplo, si en el sistema existente hoy se modifica el horario de una charla, ese cambio es un cambio que lo consideramos muy importante y necesario que esté inmediatamente en la aplicación Smart Devices. Entonces, como teníamos acceso al sistema existente, lo que se hizo fue hacer un servicio que se llama en el momento que se modifica la charla y automáticamente esa información queda del lado del módulo para Smart Devices. Otro tipo de información, como pueden ser los hoteles, los restaurantes y las promociones, bueno, no se considera tan importante y lo que se hace es una vez por día ejecutar un proceso que haga la replicación de posibles datos que no estén sincronizados. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un esquema online. ¿Qué pasa cuando el esquema es offline? Bueno, en realidad va a aparecer la base de datos del lado del dispositivo, los programas se van a mover de la capa de servicios al dispositivo, pero todo lo que es la comunicación entre las dos componentes no se modifica, sigue siendo igual. O sea, la aplicación, si yo la voy a desarrollar o la desarrollé en online y la quiero pasar a offline, todo lo que es la comunicación con el sistema existente va a seguir funcionando de la misma manera, porque lo que va a comunicar es la base de datos centralizada con el sistema existente. ¿Qué ventaja nos da este escenario? Bueno, nos da flexibilidad en el desarrollo del módulo para Smart Devices. Al tener la base de datos independiente, yo puedo crear la aplicación con las estructuras, las transacciones que quiere, que necesite, independientemente de lo que haya del otro lado. A su vez, tenemos disponibilidad independiente. Si se cae el sistema existente, la aplicación para Smart Devices sigue funcionando, porque no depende de eso. Lo que puede pasar es que se afecten los procesos de replicación, pero no el funcionamiento de la aplicación en sí. Sí. Y de ventajas, bueno, la duplicación de datos se puede ver como una desventaja. Vamos a tener la misma información en más de un lugar. Y dependiendo del tamaño del módulo para Smart Devices y de la cantidad de información que necesitemos replicar, eso se puede llegar a tornar un problema en el mantenimiento de todo y la ejecución de todo lo que es esta replicación. Porque muchas veces no vamos a querer que la información esté descoordinada entre las dos partes. Necesitamos analizar bien, antes de decidirnos por un escenario como este, necesitamos analizar bien si la flexibilidad esa que ganamos para el desarrollo del módulo Smart Devices se compensa con el esfuerzo que nos pueda llevar el desarrollo y el mantenimiento de la replicación. Bien. Pasamos al segundo escenario de acceso directo, que lo podemos ver como un derivado del anterior. O sea, la aplicación Smart Devices funciona de la misma manera, solo que la base de datos a la que accede es directamente la base de datos del sistema existente. Obviamente que acá tenemos un requerimiento, una necesidad que podemos acceder a esa base de datos, lo cual no siempre es posible o se nos permite. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la forma más natural, digamos, sería a través de DataViews con ingeniería reversa, con el DBRET, la herramienta de ingeniería reversa de GeneXus, accedemos a la base de datos del sistema existente, eso nos va a crear transacciones y luego creamos la aplicación para Smart Devices sobre esas transacciones.
Si el sistema existente no fue desarrollado con GeneXus, esa sería la única alternativa en este caso. Ahora, si el sistema sí fue desarrollado con GeneXus, por ejemplo, en una versión vieja, bueno, ahí tenemos la KB, tenemos el modelo de datos de GeneXus, las transacciones, y eventualmente podemos llegar a hacer, por ejemplo, un import-export de esas transacciones, pasarlas de alguna manera a una KB de Evolution 2 y, bueno, y trabajar la aplicación, desarrollarla a partir de eso. Y bueno, el último caso sería, si la aplicación, el sistema existente ya está en Evolution 2, si ya tenemos esa KB en Evolution 2, podemos en la misma KB desarrollar el módulo para Smart Devices, e incluso sobre las mismas transacciones. Muchas veces lo que se hace son transacciones paralelas, ¿tá? Para mantener un poco separado e independiente lo que es el desarrollo del sistema web, digamos, el sistema para Smart Devices. Este es un punto que no dije al principio, pero que es importante recalcarlo, que luego de la pregunta si podemos desarrollar el módulo para Smart Devices, siempre surge la duda, ¿tengo que pasarme el sistema existente a Evolution 2? Bueno, no es necesario. ¿Ah? O sea, no es un requerimiento que el sistema existente esté en Evolution 2 para agregarle un módulo para Smart Devices. Bueno, en este escenario de acceso directo, ¿qué pasa cuando es offline? De vuelta, lo mismo, todo lo que es la replicación o el acceso al sistema existente funciona de la misma manera. Lo único que pasa es que la aplicación, al ser offline, puede trabajar aunque esté desconectada del sistema existente, pero lo que es la comunicación va a seguir siendo de la misma manera. Se va a implementar de la misma manera que en el caso online. ¿Qué ventajas nos trae este escenario? El acceso directo a la información es una ventaja, o sea, tenemos inmediatez en el acceso a los cambios de la información. O sea, cuando se modifique un dato en el sistema existente, inmediatamente va a estar accesible de la aplicación de Smart Devices, porque están accediendo los dos a la misma base de datos. No hay duplicación de la información, o sea que no tenemos que preocuparnos por ninguna replicación, ningún mantenimiento, y además tampoco necesitamos hacer ningún tipo de desarrollo o modificación en el sistema existente, porque estamos accediendo directo a la base de datos, no precisamos nada más. Las desventajas pueden venir por el lado del mapeo de tipo de datos. Pueden venir por el lado de, en la aplicación para Smart Devices nosotros le vamos a desarrollar GeneXus Evolution 2 o GeneXus Stilo y, digamos, los tipos de datos que se utilizan o que se esperan en una KB de Evolution 2 pueden no tener una correspondencia directa con los que hay en la KB de una versión vieja o en la base de datos que no fue creada con GeneXus. Esto pasa mucho con archivos de video o de imágenes o multimedia. Y bueno, posiblemente ahí tengamos que o descartar el escenario o hacer algún otro tipo de conversión. Y luego, otra desventaja es que cualquier impacto en el sistema existente puede llegar a hacer que mi aplicación para Smart Devices, que el módulo ese de Smart Devices, deje de funcionar. Capaz que me sacan una tabla o un atributo que se utiliza en la aplicación de Smart Devices y bueno, va a dejar de funcionar. Como ven, cuando listamos estas ventajas y desventajas, en realidad estamos poniendo los conceptos similares o el mismo concepto como una ventaja y como una desventaja. En el caso del acceso directo, en la misma PPT está diciendo que es una ventaja porque tenemos inmediatez para los cambios del sistema, pero también es una desventaja porque cualquier impacto me va a dejar de funcionar la aplicación. De vuelta, ¿cómo sabemos si es una ventaja o una desventaja? Analizando cada caso en particular. Tenemos que ver, digamos, cuando vamos a desarrollar un módulo de este tipo, una integración de este tipo, qué alternativa va a ser la mejor en cada caso. Y el tercer escenario es cuando el acceso al sistema existente se da exclusivamente mediante servicios. Esto se da muchas veces porque tenemos restricciones en lo que refiere a la infraestructura del acceso, tenemos restricciones en lo que refiere a la infraestructura del almacenamiento de la información que va a manejar el módulo para Smart Devices. Un ejemplo típico es un banco. Un banco tiene su sistema actual funcionando con todas las medidas de seguridad necesarias, implementadas y funcionando bien. Y bueno, pero quiere agregarle módulos para Smart Devices a ese sistema. Quiere disponibilizar aplicaciones de Smart Devices para sus clientes.
Entonces el banco va a estar dispuesto a crear estos módulos para Mar Devices, a desarrollarlos, pero no va a estar dispuesto a que haya ningún tipo de duplicación de la información o almacenamiento que no sea en el sistema que ya tienen. O sea, por ejemplo, van a crear una aplicación para Mar Devices para consultar saldo de cuentas o incluso hacer transferencias o pagos, pero toda la información que son los números de cuenta, los saldos y los importes, bueno, eso no se va a permitir que quede almacenado en ningún tipo de caché o base de datos en la aplicación para Mar Devices. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una aplicación para Mar Devices que no va a tener una base de datos. Bien, entonces lo que va a hacer es, va a conectarse con otra capa de servicios que va a estar al lado del sistema existente. ¿Va? Como en el escenario 1, el primero que le mostré, acá vamos a poner mucho foco en ver la implementación de esta comunicación. Esta capa de servicios, capaz que la podemos implementar nosotros mismos, capaz que nos las da el propio sistema o el proveedor del sistema existente. Y bueno, y ahí, digamos, hay que ver cómo se comunican esas dos capas de servicios para pasar la información del sistema existente a la aplicación de Mar Devices para que funcione correctamente. Y bueno, ¿qué pasa offline? O mejor dicho, en este escenario o con estas características, ¿tiene sentido la aplicación offline? Estábamos hablando de que las aplicaciones offline introducen del lado del dispositivo una base de datos, que justamente es un requerimiento, una restricción que tenemos, que no haya base de datos. Bueno, además de la base de datos, también se pasan los programas al lado del dispositivo. Y eso sí lo podemos aprovechar en un escenario como este, en el cual podemos llegar a tener, digamos, un esquema como el de la imagen. O sea, que los servicios que nos provee el sistema existente sean accedidos directamente desde los dispositivos. ¿Tá? O sea, prescindiendo de la capa intermedia de servicios. Porque los programas ahora se van a generar para que se ejecuten del lado del dispositivo. Hay un ejemplo de una aplicación implementada así, con este esquema. En Brasil, es un sistema de encuestas. La encuestadora tenía su sistema existente de información y querían crear una aplicación para Mar Devices para que usen los distintos encuestadores. Esta aplicación tenía que ser offline, porque iban a trabajar en ambientes donde no había conexión o la conexión era muy limitada. Y no querían tener ningún tipo, digamos, de capa intermedia, querían comunicarse directamente con el sistema existente. Entonces lo que hicieron fue crear una aplicación offline en GeneXus. En el caso de ellos sí hay una base de datos local al módulo Smart Devices, donde se guarda toda la información que los encuestadores van recabando y luego cuando hay conexión se llaman a los servicios del sistema existente directamente. O sea, la comunicación va de los dispositivos al sistema existente. No existe ninguna estructura en el medio. ¿Qué ventajas nos da este escenario? Bueno, podemos ajustarnos a requerimientos de seguridad o restricciones de seguridad que se nos imponga sobre el sistema existente. De vuelta, no hay duplicación de información, no hay duplicación porque no se puede, digamos, es un requerimiento. Y tenemos adaptabilidad en el módulo para Mar Devices. ¿Adaptabilidad a qué me refiero? Bueno, el módulo para Mar Devices se comunica a través de una capa de servicios hacia otra o directamente con una capa de servicios, con una interfaz de servicios. Entonces, yo tengo un sistema A, digamos, que tiene una interfaz de servicios y hago una aplicación que se conecte a ella. ¿Tá? Si yo tengo después otro cliente o en la misma organización, tiene otro sistema igual a ese, con la misma interfaz de servicios, la aplicación de Mar Devices también me sirve para conectarme a ese sistema. O sea, puedo reutilizar mucho más fácil todo lo que yo desarrolle para el módulo para Mar Devices. Desventaja, disponibilidad dependiente. Si los servicios de comunicación no funcionan, no va a funcionar la aplicación. Y siguiendo con el tema de las desventajas, acá quiero que pensemos una cosa. En GeneXus, todas las construcciones que hacemos cuando desarrollamos están pensadas basadas en datos o en estructuras de datos. O sea, toda la interfaz que nosotros definimos en una aplicación está basada en transacciones y atributos, ¿tá? Que son estructuras de datos. Y en este caso nosotros
no tenemos estructura de datos, no vamos a tener transacciones y atributos porque no hay base de datos. Entonces, todas esas construcciones que hacemos, por ejemplo, creando una grilla con la cual nosotros le decimos qué atributos o de qué tablas queremos que se cargue, le decimos mediante atributos con qué atributos haga una búsqueda, haga un filtro o haga una agrupación, no lo vamos a tener. Mejor dicho, es una pregunta, ¿no lo vamos a tener? ¿Tenemos funcionalidad limitada en este esquema por ese problema? No, no tenemos funcionalidad limitada. Porque justamente para escenarios como este se pensó una funcionalidad que se llama servicios como datos. ¿Qué son los servicios como datos? Bueno, es una interfaz de servicio, que es la misma interfaz que genera automáticamente GNexus para grillas en las aplicaciones Smart Devices. Y esa interfaz de servicio, si nosotros la implementamos nosotros mismos para que devuelva la información desde el sistema existente, GNexus lo va a interpretar como un modelo de datos. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a consumir los servicios, la información del sistema existente con esos servicios y lo vamos a poder trabajar como si fuera una transacción. Le vamos a poder poner una grilla, filtros, paginado, agrupaciones y búsquedas. ¿Ah? Esto de los servicios como datos es una primera implementación, un primer desarrollo de una funcionalidad un poco más grande que abarca muchas más cosas, que es un concepto que se llama transacciones dinámicas. Se los explico en una línea, pero hay una charla de Gustavo Brown el miércoles, en el cual habla un poco más en detalle de este tema. ¿Qué son las transacciones dinámicas? ¿O cuál es el concepto atrás de las transacciones dinámicas? La idea es que en GNexus, cuando desarrollamos, nosotros creemos nuestro modelo de transacciones y atributos, pero que atrás de esas transacciones no necesariamente haya una tabla de una base de datos. O sea, el desarrollo en GNexus va a seguir siendo igual que siempre, pero luego la información que me va a mostrar esas transacciones no va a venir solo de una base de datos, puede llegar a venir de servicios o de cualquier otra fuente de datos. Bien, espero que se haya entendido, no los haya entreverado demasiado. Les voy a recomendar varias charlas en el evento que hablan de experiencias y casos de integraciones de este tipo. Hoy de mañana hubieron dos charlas, la de Luis Murillo, donde explicó, Luis Murillo, gran hincha de Nacional, como Roqueta yo también quería nombrar a Nacional en algún momento. Luis explicó cómo integrar una aplicación GNexus con OData. Ahí le erré el título de la charla, no era esa, perdón. Luis explicó cómo integrar una aplicación GNexus con OData, que es un protocolo de comunicación que implementa, por ejemplo, SAP. Entonces Luis mostró en un ejemplo una aplicación GNexus conectada a ese protocolo, una aplicación web, pero también una aplicación Smart Devices. Y además, esa aplicación Smart Devices se comunica exclusivamente por servicios y Luis implementó para esa aplicación también los servicios como datos. Entonces él tenía una aplicación de Smart Devices que tenía una grilla de información con paginado, con búsqueda, con filtros, etc. Sin tener ninguna transacción en el sistema. Y bueno, la charla de Roqueta también, otro hincha Nacional. Vieron que a mí las encuestas me dan otros porcentajes. Roqueta explicó hoy, las charlas las pueden ver los videos en la aplicación de Smart Devices o en el sitio web. Explicó cómo hicieron una aplicación para un supermercado, para tienda inglesa. Y bueno, entre otras cosas, él menciona que necesitaban integrarse con un sistema existente. Y bueno, cómo evaluaron esa situación y a qué conclusión llegaron. En particular hicieron una aplicación que tiene una base de datos independiente. Ignacio explicó por qué utilizaron esa opción. Y mañana está la charla de K2B de Natalia y Santiago. Santiago no sé, pero Natalia también es nacional. Que hablan de cómo implementaron módulos para Smart Devices en K2B. Ellos también hicieron a través de servicios, en este caso. Y la capa de servicios la implementaron ellos mismos. Les recomiendo además todo el track offline que hay mañana de mañana, donde se habla de las aplicaciones offline en GNexus en general, varios aspectos, y en particular la gente de EXA explica su experiencia en la creación de una aplicación para Conaprole, que es una aplicación offline, que además se conecta con un sistema existente que es SAP.
Y bueno, la charla de Brown que les dije de la evolución del lenguaje de GNexus. Bueno, más o menos eso es todo lo que tenía para contarles. Seguramente los entreveré, pero igual quiero que hoy se vayan con la respuesta a esta pregunta, o quiero que cada vez que se planteen esta pregunta o alguien les plantee esta pregunta, ustedes la puedan contestar. ¿Se pueden desarrollar con GNexus módulos para armar devices que se integren con sistemas existentes? Sí, sí se puede. Con GNexus se puede. Muchas gracias.